Cuando hablamos de herramientas, hablamos de todo tipo de información que nos viene dado a los emprendedores y que podemos utilizar para poner en marcha, pues cualquiera que sea lo que queramos hacer, darnos visibilidad, mostrar un contenido, hacer una venta. Y para ello hay personas que tienen una gran capacidad de crear diferentes formas de exponernos, de darnos a conocer y de que nuestro emprendimiento vaya mejor, ¿no? Tengo el gusto de tener en mi cartera de compañeros, porque no diré clientes, sino de compañeros profesionales, a una mujer que vive al otro lado del charco y que siempre un ratito y un huequito para hablar conmigo, para darme visibilidad, que es Patricia Pirola. Así que muchísimas gracias, Patricia, por estar aquí. Gracias, Beatriz. Es un honor poder estar aquí y también tenerte como gran amiga y colega para poder compartir temas que son de mutuo interés. Ujú. Decía al principio que cuando somos emprendedores necesitamos, ¿no? De este tener herramientas diferentes, variopintas. Tú tienes muchas. Cuéntanos un poquito el por qué llega un momento en el que tú decides que estas vías diferentes para darte a conocer, para ayudar, es la forma en la que, oye, podemos expandir nuestro legado. Y bueno, cuando hace muchos años se escuchaba hablar, ¿no? Y a mí me resonaba, ¿no? De cuál es tu dolor, cuál es tu malestar que te lleva a querer salir adelante y después enseñarlo o ayudar a otros, ¿no? Y a mí la palabra dolor me hacía como mucho ruido, me molestaba incluso que alguien escarbara sobre el dolor del otro, me parecía hasta poco ético, ¿no? Porque decía, no, que eso es para terapia. Pero a lo largo de la vida también me fui dando cuenta que hay muchas situaciones que cuando yo las vivo y para mí son dolorosas o son molestas o son inquietas, son como ese traje que no es a medida, ¿no? Entonces, cuando uno logra traspasar esa situación y uno mira hacia atrás y dice, yo tengo esa capacidad de que cuando miro hacia atrás miro con un suspiro y digo, wow, lo logré. No fue difícil, fue fácil. Incluso hasta fue más fácil de lo que me había imaginado, ¿no? Entonces, lo miro desde esa manera y entonces, con esas herramientas, que a veces pueden ser poquitas, muchas, tomadas de aquí y de por allá, es decir, si esto a mí me funciona, esa visión de suspiro, y decir lo logré y pude, también tengo que ayudar a otros a que pasen por lo mismo porque si no me volvería un ser humano sumamente egoísta, aquello que yo encontré como un gran tesoro, ¿qué Sí. pasa si no lo comparto, no? No, totalmente. Y además muchas veces vivimos confundidos pensando que darnos a conocer o que el hecho de poder coger estas herramientas que tienen los demás que les están funcionando solo es una cuestión de dinero y va mucho más allá de eso, ¿no? Muchas veces podemos ir sembrando, sembrando, sembrando y de una forma orgánica, que se dice ahora, ¿no? Podamos ver crecer nuestra comunidad y al final hacernos más referentes. Sí, todo lo que es crecimiento es como todo también pensar cómo ocurre en la vida. Tú plantas hoy una semilla, pones una semilla de tomates. Primero que no sé si es la época adecuada del año para sembrarla, quizás ya es muy tarde. Quizás tengamos que esperar un tiempo más para sembrar, ¿no? Quizás no es el terreno adecuado, quizás no es la semilla adecuada, el lugar. Hay miles de factores, pero supongamos que es el lugar y el momento y la tierra y todo perfecto. No van a crecer tomates mañana, ¿sí? Va a demorar un tiempo, este tiempo de gestación que ocurre con todo en la vida. Y después, cuando vayamos a cosechar, van a haber tomates. No vayamos a creer que mágicamente van a aparecer, no sé, pepitas de oro. No, porque pusimos una semilla que tiene la información para transformarse en tomates. Si esto nosotros también lo pensamos, que en cada acción que hacemos tiene una consecuencia, aquello que cuando éramos chiquitos mamá y papá nos decía, cuidado con lo que haces, porque va a tener consecuencias y no siempre está la consecuencia mirada o observada desde lo Sí. negativo. Bueno, si hago esto va a ser fatal lo que ocurra. No, también hay consecuencias positivas. Entonces, prestemos atención a lo que queremos sembrar. Y es un constante darnos cuenta y reflexionar. A ver, esto
que estoy teniendo ahora no me gusta, miremos un poquito para atrás, recalculemos y digamos, bueno, para adelante lo tengo que hacer diferente. Para poder, no tener una consecuencia, verlo con esta connotación negativa, ¿no?, que tú decías, necesitamos también saber cuáles son nuestros talentos, y tú eres una fiera cazando talentos, ayudando a que las personas sean capaces de ver que tienen un talento y que cuál es, ¿no? Vamos a potenciarlo. Este talento es el que también nos va a indicar cuál va a ser la herramienta que mejor se nos va a dar para hacer crecer nuestro espacio, nuestra comunidad. Sí, los talentos, creo que todos nacimos con una caja de herramientas o de talentos inmensa, nada más que a medida que crecemos utilizamos dos o tres, nos aplauden por utilizar esas dos o tres, y el resto va quedando olvidado. Creo que, por ejemplo, yo no soy bailarina de clásico, pero si me pusiera a entrenar a los 8 años, o quizás antes, 8 horas por día, a los 20 sería muy buena bailarina, ¿no? Total. ¿Qué pasa? Que a los 40 o a los 50 queremos a lo mejor tener un talento desarrollado que estamos físicamente empezando un poco tarde. No importa si yo de acá para adelante igual entreno 20 horas, o 8 horas por día, 20 años, quizás sí llegue igual a ese objetivo. El tema es preguntarnos qué es lo que realmente queremos y no hacerle tanto caso al otro que dice tú eres malo para aquello, porque el otro ve una parte de nosotros o ve ese resultado inmediato de algo que, bueno, nos equivocamos y nos salió mal, entonces tú eres malo para aquello, eres bueno para esto, y le estamos haciendo caso siempre a los demás. Y muy pocas veces nos preguntamos qué es lo que realmente queremos y qué es lo que nos gusta, qué es aquello que nos sale bien. Así me venden los ojos, ¿no? Yo tengo la habilidad, por ejemplo, como durante muchos años he sido diseñadora de modas, tú me tapas los ojos y yo creo que tengo la certeza que voy a cortar la tela derecha. ¿Por qué? Porque lo tengo tan integrado a mí que lo vivo y lo respiro por todos los poros. Y hay muchas habilidades que las tenemos y no nos damos cuenta, o incluso nos hicieron creer que eran defectos. Y con Mm, esto pondría un ejemplo. Por ejemplo, esa persona que conversa demasiado cuando es pequeña, ¿no? Y le están diciendo todo el tiempo, cállate, no hagas ruido, no mm, molestes. Tú, ¿qué vas a saber de esto? Cierra la boca, claro. y se va llenando de conceptos negativos con respecto a eso. ¿Qué sucede si eso lo utilizamos de otra manera y de manera positiva o constructiva? Esa persona puede ser el día de mañana escritora, conferencista, profesor, Claro. algo que tenga que ver con la comunicación, porque lo tiene de manera, diría que hasta innata. Entonces, pensemos que aquello que en algún momento nos dijeron que era algo Mm. negativo, vayamos a ese cajón a revisar y fijémonos si mirándolo desde otro punto de vista no puede transformarse en un talento y ser hoy un gran negocio o una gran posibilidad. Qué bueno. A mí me parece tener una habilidad también la de ser capaz de mirar atrás, ¿no? Para ver qué era lo que de alguna manera se nos ha censurado, se nos ha ido moldeando, porque igual no encajaba, como tú decías, ¿no? Y ya una vez somos mayores decimos, vale, y ahora esto ya parece que no es una de mis habilidades porque ya ha quedado como metida en un cajón. Nos hemos llenado, creo que todos, de Mm, mucho miedo al ridículo, del qué dirán, sí. del qué pasaría si, y nos hemos olvidado de ser felices. Y esto lo digo también como mamá, ¿no? De Mm, esa cultura que hemos traspasado, esas enseñanzas mm, y creencias que hemos traspasado de una generación a otra. Y acá no va de culparse, sino decir, bueno, hoy me doy cuenta, hoy de acá para claro. adelante, cómo quiero vivir. Y el emprendimiento tiene mucho que ver con eso, con las creencias. Yo creo que toda persona es emprendedor. ¿Por qué? Porque ese ama de casa o ese papá o esa mamá, esa abuela que está preparando un bizcochuelo para merendar con sus hijos, está emprendiendo. Ujú. Se va a fijar qué recursos tiene, va a organizar sus tiempos, va a organizar
de qué manera llevarlo a cabo y va a haber un resultado final. Entonces también está emprendiendo. Y si esa persona lo hace Total. todos los días y en vez de hacer uno, hace 5 y empieza Mm. a ver que hay mayor cantidad, lo puede transformar en un emprendimiento que le dé ganancias económicas. Pero Claro. no pensar que ese emprendimiento es solamente algo que le puede ocurrir a alguien cuando te tocan con la varita mágica, ¿no? Todos podemos Sí. emprender, todos podemos ser creativos. Sucede que tenemos que creer que es posible. Claro, 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 tenemos que creerlo lo primero, que es posible. Y en esa posibilidad vamos a intentar dar alguna herramienta práctica para que las personas que están escuchando este podcast puedan ver si, oye, valorar si esta opción, esta herramienta para darnos a conocer, para conocer gente nueva, porque a mí la verdad es que algunas de ellas las he utilizado para una cosa y luego me han repercutido muchas cosas buenas que vienen añadidas a este primer fin, ¿no? Estas herramientas que tú también utilizas de forma magistral, como son, entre muchas, las entrevistas. ¿Cómo vienen de bien usarlas como entrevista? ¿Qué ganamos con ello? Bueno, con la entrevista, primero que nada, el que primero gana es uno, Mm. ¿sí? En soltar la mandíbula, la lengua, esto del hablar en público, que muchas veces le tenemos temor o no sabemos si lo estamos haciendo bien. Tenemos mucho miedo Sí. a equivocarnos. ¿Por qué? Porque no nos consideramos ni periodistas ni comunicadores, no estudiamos para esto. Y aunque hubiéramos Así es. estudiado, yo creo que igual pasamos por esos Sí, miedos sí. propios al principio, ¿no? Si yo miro las entrevistas que hacía hace nada más que un año atrás, digo, ay no, elimínenlas, por favor. Fuera. Porque, por ejemplo, mi soporte de teléfono iba con una bandita de pelos para que no se caiga, Para no con caer. la luz que utilizo en mi Sí, mesa de noche. O sea, cuestiones técnicas que claro. nada profesionales, ¿no? Pero sí con mucho amor y Mm. muchas ganas de hacerlo. Y en las entrevistas, como digo, el primero que gana es uno, es el que tiene que averiguar algo de la persona, entonces uno empieza a indagar, se mete en un perfil, en otro, lo estudia, escucha cómo habla, qué piensa, empieza a hacer esta indagación, diría que hasta periodística, ¿no? Por otro lado, suele haber este ida y vuelta. ¿Por qué? Porque suelen ser compromisos de, bueno, yo te invito y Claro. por cortesía, siempre decimos, esto no está escrito, pero por cortesía, si te invitaron, vuelve a invitar, Mm. ¿no? Y Sí. vuelve, que haya un ida y vuelta. Y por otro lado, las entrevistas, normalmente, como nos suele pasar cuando uno ya logra determinada cantidad de Ujú. experiencia, es que solemos entrevistar a gente que es muy nuevita, que está empezando. Entonces, darle la oportunidad a alguien Sí, como se la dieron a uno es, desde mi punto de vista, la mayor satisfacción. Es sí. decir, mira, va a estar todo bien. Y si no está todo bien, aprieta la X arriba y sal. Y no pasa Y ya nada, está. nadie te va a Sí, sí, así juzgar. es. No la pases Así es. mal, ¿no? Sí, totalmente. Pero en definitiva es ayudar al otro como una Mm. vez lo ayudaron a uno. Yo soy muy agradecida de todas las personas que constantemente Ujú. me ayudan, entonces digo, esto hay que Sí. fomentarlo y hay que seguirlo pasando como un legado, ¿no? No, totalmente, totalmente. Me ha encantado ese ejemplo que has puesto cuando alguien no se ha expuesto nunca, no ha hecho nunca una entrevista, y dices, bueno, pues voy a hablar con esta persona que además me parece que hace algo muy interesante, pero por lo que sea no se ha movido en este perfil y me gustaría hacer una entrevista y te dice, no, no, es que yo no lo he hecho nunca, yo soy nueva, yo esto seguro que no lo sé hacer, ¿no? A lo que yo les suelo decir, bueno, pues vamos a tomarnos un café online así de 10 minutitos, una cosita ligera para vernos y en el momento que estás al otro lado y les has hecho 3 preguntas para que al final te hablen un poco de qué es lo que hacen. A todos nos encanta contar lo que sabemos hacer, porque al final, hombre, pues somos emprendedores, ¿no? Y cuando llevas 10 minutos les digo, ¿ves? Ya tenemos el directo hecho. O sea, realmente crees que no sabes comunicar, crees que, pero la única diferencia es que tú te estás cuestionando que delante de un perfil de Instagram no vas a estar a la altura de lo que tú consideras, ¿no? Así que efectivamente hay que dar esa oportunidad a todo aquel que viene. Así es. Sí, incluso también algo que es muy importante es cuando uno es el que está entrevistando, preguntarse cuál es la idea de esa entrevista, cuál es el Mm. sentido. ¿Por qué? Porque muchas veces la Claro. entrevista puede ser que esa persona practique, que esa persona Mm. cuente a qué
se dedica, venga a ofrecer un servicio, todo eso también en lo posible hay que Claro. conversarlo previamente y tener como esas pautas Ujú. y decir, mira, por ejemplo, no te preocupes por los comentarios, ¿sí? Cuando son en vivo, no los Sí, mires. Déjame que soy yo quien entrevista y quien cada cierto tiempo voy a ir sí, mencionándolos o no. Todo va a depender del quién comente y qué claro, comente. totalmente. Sí. Y eso, No, bueno, un montón de ejemplos. totalmente. Creo que podríamos dar hasta clases de cómo hacer una entrevista en vivo y hacerla totalmente práctica, Sí. ¿no? Sí, totalmente. Y además te diré más que el hecho de hacer entrevistas va mucho más allá que simplemente tener una conversación. Gracias a esto que yo empecé como, pues bueno, tenía que alimentar mis redes sociales y dije, bueno, a mí qué se me da bien hacer y qué quiero hacer, conocer gente. Bueno, pues a través de las entrevistas cortas conozco gente y bueno, pues voy alimentando, ¿no? El muro y no me supone un esfuerzo de estar haciendo reels y este tipo de cosas que a mí me costaba más. Ha resultado que tiempo después, cuando esto no era el objetivo, simplemente era una misión de conocer gente y de dar un poquito de escaparate, porque es verdad que normalmente nunca vendo nada. Cuando hago directos, todo el mundo me dice, pero ¿por qué no vendes? Digo, porque yo lo que quiero es conocer a la gente. Ya vendo en otro sitio, ¿sabes? No me sale lo de la venta. Y ahora, claro, ahora después, tiempo después, esto me ha valido para sí que sí, lanzar un producto que ahora sí es un producto en el que yo hago entrevistas en un set profesional y lo que hago es que gracias a esta forma de dialogar, la gente me da respuestas que a ellos mismos les sirven para promocionar lo que ellos creen que solos en casa no saben hacer. Así que como muchas veces empiezas con un objetivo de dar a conocer, de conocer gente, y luego se cambia a tu favor para acabar siendo lo que tú vas a ayudar a hacer a los demás. Así es. Sí, con las entrevistas, por ejemplo, el año Mm, pasado trabajábamos mucho como equipo con emprendedores, ¿no? ujú, Y era todo dedicado a las personas que emprendían, sobre todo la mayoría mujeres. Hasta que en una oportunidad, bueno, toca entrevistar un hombre y otro, y sí, después pasa a ser totalmente mixto. Y cuando yo entrevistaba a alguien, lo primero que hacía previo era preguntarle, bueno, el tema y para ponerle un título, porque yo decía, esto ujú, hay que ponerle un título, claro. ¿no? Ujú, Hasta que un día dejé que los demás le pusieran título y dije, para mí va a ser importante todo esto, ¿qué significa? Inspirar a las personas, ¿no? Entonces sí, terminé llamando al espacio Inspirando Vidas. Y por total. ejemplo, este 2022, en lo que va del año, ya hemos realizado 78 entrevistas a personas Fíjate. que han venido a hablar y que han sido inspiración, tanto para mí Wow, como para los qué bueno. demás. Entonces digo, qué importante que es cuando uno lo puede ver desde esa manera, ¿no? En decir, cómo una persona que para mí fue inspiración, que me motivó en algo, que me inspiró algo, y que Mm, yo pueda también convocarla a que converse sí, públicamente con otros. Digo, cómo esto es el efecto multiplicador de que realmente una total. acción que uno hace no sabe dónde termina ese beneficio, ¿no? Mm. Y qué es lo que puede hacer es así. Totalmente. Además, este proyecto Inspirando Vidas a mí me parece que es precioso. A mí me encanta. Yo creo que de las veces que más orgullosa me he sentido de estar en un cartel fue en tu cartel, porque al final que te digan que eres profesional, vale, pues está muy bien, te agradezco que te digan que eres buena en lo que haces, pero cuando te dicen que estás inspirando a alguien, es como que te toca esta parte más profunda, ¿no? No es lo mismo inspirar que ser buena profesional, para mí no es lo mismo. Para mí es como un nivel superior, es otra cosa. Sí. Sí, y esto va también de reconocer en las Sí. personas lo que cada uno es, porque a Mm, veces creemos, sí, y esto lo puedo decir también con el respeto que se merece, sí. ¿no? Que el dolor de alguien tiene que ser tan grande para que se transforme y después pueda inspirar. Y a lo mejor mi dolor no es ni tan grande, ni Ya. tan exagerado, ni tan, sí, accidentoso para que Ujú. pueda también transformarme. A lo mejor es alguna acción pequeña que en mi vida se modifica, que pueda hacer que cuando yo me transforme lo pueda también contar y lo pueda transmitir a los demás. Entonces, sacar esto que estamos tan acostumbrados de medir ese dolor o medir esa Ujú. carrera exitosa o medir cuánto, cuando en realidad lo importante es el ser humano que tenemos enfrente, nada más que eso. Totalmente, totalmente.
Patricia, me gustaría que nos contases un poquito, porque esto va en auge y además cada vez es más importante, y es las comunidades. Las comunidades que además ahora en el mundo digital son vitales para seguir teniendo esta familia, ¿no? Que te arropa, que te... ¿Cómo es de importante y qué tips nos darías para empezar a tener una comunidad los que no lo tengan? Y primero decir que todos tenemos y vivimos en comunidad aunque no nos demos cuenta, ¿sí? Sacarnos un poco también ese preconcepto de que tenemos que tener X cantidad de personas cerca para sentirnos que estamos o somos una comunidad o que esas personas nos Mm, pertenecen, ¿no? En realidad yo lo que creo es que vivimos todos en comunidad y que es tan movible, constantemente está en crecimiento y en movimiento, que hoy podemos estar acá 100 personas compartiendo determinados objetivos en común y a lo mejor mañana estamos en otro lugar, incluso todos no estamos juntos, estamos con otras personas, ¿no? La comunidad va creciendo y se va disgregando porque se va uniendo a otros. Incluso en las redes sociales, algo que venimos probando también es tener diferentes perfiles. ¿Por qué? Porque en un perfil que está dedicado a determinado producto, servicio o lo que uno quiere mostrar sí, es algo muy puntual, a lo mejor si me pongo a hablar siempre de determinados temas, puede generar que las personas hasta se aburran, se cansen o digan, uy, otra vez hablando de esto, ¿no? claro. Entonces, poder tener perfiles para diferentes productos o para diferentes Ujú, servicios. O, por ejemplo, en el caso nuestro, que tenemos un perfil que es internacional, que es Sígueme la pista, donde trabajamos en equipo, no podíamos poner cosas muy locales de acá de la ciudad, claro. cuando decíamos, no tiene sentido Ujú, compartir cosas muy de acá de donde uno convive. Entonces, terminamos abriendo otros perfiles, incluso hasta, sí, bueno, las mascotas tienen su propio perfil porque también son sí. influencers, ¿no? Entonces, esto de pensar que las comunidades también, cuando nosotros las traslucimos a una red o a una plataforma, también van a tener otro nombre, van a tener otra idea, otra misión, otro Ujú. concepto, van a tener un para qué diferente. Has nombrado una palabra que es la palabra mágica. Los niños ahora quieren ser youtubers e influencers, pero es que los mayores también parece que tenemos en la cabeza la idea de que si no tenemos una cantidad concreta de seguidores y no estamos dentro de lo que son influencers, que no sé qué número hay que tener de seguidores para considerarse, me gustaría, no sé si tú lo sabes, me lo puedas decir, ¿realmente ser influencer o tener más o menos seguidores hace que podamos tener más éxito profesional o no? Lo que yo ahora, en vez de contestarte eso, Mm. te contestaría con otra pregunta. ¿Qué tamaño tiene que tener tu corazón para que te sientas feliz? Oh, qué buena ¿O pregunta qué esa. tamaño tiene que tener tu cerebro para que te sientas inteligente? Sí, señor. ¿O qué tamaño? Y ahí empezamos Ujú. a medir, Claro, ¿sí? claro, Entonces, claro, todos los seres efectivamente. humanos, la palabra inspirar y la palabra influenciar o influencer es muy parecida. Ujú, ¿Cuánto de lo que cada uno hace puede influir o inspirar o tocar la otra persona? Entonces, ¿a cuántas personas necesito tocar, si queremos usar una palabra que podamos entender, ujú, para que se sientan que están llegando a ese objetivo? Entonces, si lo miramos desde el punto de vista altruista, ¿sí? Y podemos usar, no sé, de la historia de la humanidad, ujú, ejemplos que son por ahí más concretos. ¿Cuántas personas tuvo que tener Jesucristo, según la Biblia, ¿sí? ya, Para poder armar su equipo? ya. 12, 12, y con eso claro. fue suficiente. ¿Por qué? Porque Sí. después se multiplicaron. Ujú, Entonces, los seguidores de él pasaron los años y el legado que él dejó se puede transmitir de una generación a otra, ¿sí? Sacando del contexto si uno es religioso o no, pero tomándolo como un sí, ejemplo, y así podríamos utilizar otros ejemplos también, ¿no? Entonces, la pregunta que tendría que hacerse la persona que nos ve o que nos ujú, escucha es, ¿a cuántas personas querés impactar, querés influir, querés
tocar su alma. ¿A cuántos? A mí me alcanza con solo uno, porque yo sé que con una sola persona que vaya a sacarle una sonrisa o inspirarlo a ser mejor, esa persona va a hacer una reacción en cadena y lo va a transmitir. Entonces, yo no necesito llegar a miles o millones, con que llegue a uno me siento bien, porque creo que con una sola persona que nosotros podamos hacer que hoy sonría cuando no estaba en condiciones de sonreír, creo que ahí ya el día está Mm. apagado, ya está. Lo más maravilloso del día ya ocurrió, que es hacer que otro se sienta feliz. Entonces, en las redes podrán decirnos que una persona es influencer si tiene, si cobra, o si hace o si no hace. Yo uso la palabra influencer deliberadamente, porque sé y lo digo que todos somos influencers. Entonces, dejemos de pensar que para hacer el bien o para poder Ujú. llegar a otros necesitamos un título, X cantidad de seguidores o X cantidad de Ya, dinero en la cuenta del banco. ¿Sí? totalmente, totalmente. Antes de terminar, me gustaría, porque eres, bueno, de momento la primera persona a la que entrevisto que está al otro lado del charco, que se mueve en redes, que crea comunidades, pero que además también tiene una cultura diferente, es parecida, pero diferente a la nuestra. O sea, al final, en cada país, en cada continente, pues hay cuestiones culturales que sí es verdad que yo no sé si en esto de las redes, en esto de las comunidades, se nota tanto cuando te dedicas a trabajar en un grupo que es de tantos sitios. Bueno, a mí lo que me gusta de estos últimos años, el haber Mm, trabajado de manera global, yo siento que es como el sueño de la niña, ¿no? sí. Yo me levanto en Argentina, donde vivo, viajo por todo el mundo y cuando vuelvo a dormir vuelvo de nuevo a mi A tu casa, ¿no? casa. Sin haberme trasladado Sí, sí. prácticamente kilómetros. Tiene esta ventaja de poder compartir con muchas personas y ¿qué es lo que se nota? Que yo veo en los demás por ahí otra forma de conversar, de pensar, de reflexionar, porque cada uno tiene su historia. Mm, Sí, en vez de pensar en esas diferencias, muchas veces trato de pensar también en las similitudes, de decir, bueno, tenemos total. muchas cosas en común. Mm, Y a veces son las cosas más básicas, esos sueños o esos anhelos más básicos que tenemos todos, que son culturas de Occidente, por lo menos, ¿no? Y es el querer estar bien, el querer mm, el bienestar para nuestro sí. entorno, el querer construir un legado, y son todas cosas positivas que nos mantienen unidos. Y esas diferencias, mirarlas a veces como con un poquito de respeto, decir, bueno, quiero decir esto, ¿tú qué quieres decir con aquello? Preguntar Claro. cuando no entendemos. A veces, que es algo muy típico de la cultura donde vivo, de Argentina, nosotros nos Mm, mandamos al agua, si nos mandamos a la pileta, aunque no haya agua, ¿no? Muchos somos así, ujú. entonces a veces hasta somos vistos como muy atropellados, pero bueno, a medida que uno se va dando a conocer, también sabe Ujú. que somos así en todo, no para Claro. el trabajo, para algunas actividades, somos Sí, así sí, en sí, todo, sí. entonces a veces que otro nos ponga un freno también es parte de decir, bueno, amerita que uno reflexione, piense, pregunte, no se mande directamente y tenga en cuenta a lo mejor el otro primero, que piensa, que siente. Entonces, es un constante descubrirse como seres humanos y es maravilloso. Bueno, la verdad es que desde el primer día que contacté contigo, o sea, al otro lado del charco, al otro lado del dispositivo, había una persona con una luz como la que tú tienes, dispuesta a hablar, a conocer, a dar oportunidades, a hacer este intercambio de directos. Y creo que hemos compartido como 4 ya. O sea, no hace tanto que nos conocemos y estamos de directo en directo, de historia en historia, ¿no? Porque de alguna manera, cuando la gente que conoces te da tan buena energía, te suma tanto, ¿no? Dices: "No, no, yo quiero multiplicar". Así que yo voy a seguir contando con Patricia siempre que ella lo desee, lo diga, para este tipo de cosas que yo hago, porque me apetece compartir y me apetece que todo lo que tú aportas al mundo se expanda y todo lo que en mi medida esté pueda compartirlo. Así que muchísimas gracias una vez más
por tu tiempo, por tus palabras y por todo lo que aportas a este mundo online, porque de momento te conozco online, así que será online. Muchas gracias, Patricia. Gracias. Gracias a ti, la verdad que es un honor y yo también me siento muy feliz de poder compartir y de, como decimos acá, ¿no? Pegar onda, que enseguida, no importa que a lo mejor no nos conozcamos físicamente, pero esto demuestra que hay algo más allá, algunos le llaman instinto, hay montones de nombres, ¿no? Que le podemos poner, pero que tiene que ver con esto de que uno siente que resuena con el otro, que se siente conectado y que no importa la distancia física, que es una distancia interna del ser, que es mucho más cortita, ¿no? Entonces disfrutar eso y compartirlo también, así que gracias, gracias, gracias. Nos vemos pronto, te mando un abrazo grande. Otro para ti y para toda la gente. Hasta pronto, gracias.